Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. Bienvenidos a un nuevo programa especial. Hoy contamos con nosotros con otro invitado de lujo. En este caso es Jack Hades. Lo podemos encontrar en tercio de Jotas y también en cuarto cuarto, que ahí lo hemos visto ya más de una vez con nuestros amigos de 100 yardas. Muy buenas, Jack, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? La verdad, muy contento de estar con ustedes y bueno, listo para platicar de todo lo que más nos gusta, el fútbol americano. Buenas, Jack, ¿qué tal? Muchas gracias, como dice Iván, muchas gracias por pasarte por aquí por American Screen Sports, ya en nuestro clásico de entrevistas. Aquí han estado compañeros tuyos como Rafa, Elba, como Centeno, y bueno, creo que también con Tame también, así que solo nos faltaba Jack y ya está aquí, así que a ver qué nos cuentas un poquito. Ya el último, pero no el menos querido. No, aún quedan muchos por pasar también. Bueno, disculpen si, porque hemos tenido unos problemas técnicos y David igual se mueve un poquito durante la entrevista, pero bueno, cosas de cosas técnicas, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pues bueno, Jack, para empezar, como siempre, nos gustaría saber tus inicios, cómo empezaste en esto del mundo, ya sabemos que México es como muy tradicional, en el mundo de la NFL. Pues mira, te diría que en términos generales vengo de una familia, somos tres hombres de hijos y a mi papá le gustaba mucho el fútbol americano y también a mi tío, el hermano de mi mamá. Entonces, desde muy chiquitos veíamos el fútbol americano y poco a poco nos fuimos clavando. Y de ahí viene un poco hasta el equipo al que le voy, porque tanto mi tío como mi papá son fans a los Cowboys. Mi papá tuvo un rato en donde siendo aficionado a los Cowboys igual le encantaba lo que podía hacer Joe Montana. Por increíble que parezca, era medio Cowboy y medio 49er fan, pero al final se decantó más por lo que pudieron hacer los Cowboys. Y yo crecí viendo eso, ¿no? A fin de cuentas, empecé a ver fútbol americano a lo mejor al final de los ochentas y eventualmente avancé y ya me clavé mucho más de lleno, pero te diría que fue eso. Arranqué viendo el fútbol americano con mi papá y con mi tío. Y un rato después, pues también ya con mis hermanos que son más chicos, tengo uno que es un año más chico, otro que es 7, pues se fue haciendo, ya sabes, domingos completos de fútbol americano por fuerza. Sois todos de Cowboys? No, no. No, mis Ah, hermanos se que... rebelaron. El Eh, hermano que me sigue le va a los Dolphins. Él fue más fan de Dan Marino y lo que pudo hacer en su momento. Y el chiquito, un rato exploró a Miami, un rato exploró a los Cowboys. Y finalmente quiso ser salomónico y no pelearse con nadie en la familia. Así es que decidió irle a los Buccaneers de Tampa Bay. Estará qué contento bueno. Pero entonces. eso desde hace muchos años, ¿eh? No, no. Ahorita está sorprendido por lo que han logrado con Brady, pero no, él les va les iba desde antes de que ganaran en el 2000. Como son enamorados del estado de Florida. ¿Y jugabas a fútbol americano? Porque sabemos que en México juegan muchos chicos a fútbol americano y jugabas de joven a fútbol americano. Nunca jugué a nivel de ponerme equipo. Jugué muchos años a nivel tochito, que es el de bandera. Ya saben que te ponen las cintas y juegas con eso. A eso jugué desde la escuela y luego seguí jugando de manera, o sea, con un equipo durante algunos años, pero jamás me puse equipo. De hecho, es chistoso porque la universidad a la que decidí entrar en gran medida era porque tenía ganas yo de jugar fútbol americano, al menos intentarlo. Entonces me metí al TEC y el TEC tiene uno de los programas más grandes, pero el campus en el que yo entré era un campus que apenas estaba creciendo, bueno, apenas estaba arrancando y nos dijeron, si quieren registrar, regístrense, pero lo único que va a haber acá es Tocho Bandera. Y yo no, lo único que no quería era más Tocho Bandera, yo quería ponerme equipo en general, así es que jugué a ese nivel, nada más. ¿Y de qué te hubiese gustado jugar? ¿Cuál posición tú te veías apto para decir, bueno, aquí puedo rendir bien? Bueno, apto para ninguna, ¿no? Al nivel que juegan. Pero en lo que más, o sea, en lo que más tiempo jugué fue de receptor. Pero la estatura y la velocidad tiene que ser otra para poder hacer algo de verdad. Por lo menos con los que jugaba sí me defendía y me movía bien, pero nada más. Sí, sin duda. Y bueno, ya entrando en esa camiseta que llevas de Dallas Cowboys, ¿qué número es? No lo he visto bien. Ah, al 88. Fantástico. Siempre se dice, ya nos has explicado que es por tu familia,
pero ¿es fácil ser de Dallas Cowboys? Me refiero, es el equipo, digamos, más poderoso en force del mundo, ¿no? En cuanto a, bueno, a valor de dinero, digamos. ¿Y cómo explicas que no ganéis más habitualmente, que sea difícil, que ocurren siempre circunstancias? ¿Es por la presión? ¿Es porque se gestiona mal? Bueno, cuéntanos cuál es tu opinión de lo que pasa ahí en Dallas y luego ya entraremos a hablar tanto del año pasado como del futuro. Digo, fácil no decirle. Era fácil en los noventas, ¿no? Porque pues, te iba bien y ganabas un día sí y el otro también y ya de repente le dabas chance a alguien más. Sobre todo los primeros 5 años. Y pues pareciera una maldición, ¿no? Desde que tuvo la pelea con Jimmy Johnson, sí alcanzó a ganar un Super Bowl más con Barry Switzer por ahí, pero realmente con el equipo que le heredó a Jimmy Johnson y después de eso le hemos pasado bastante mal durante años. No ha sido un equipo que constantemente sea competitivo ni siquiera. Por ahí vas teniendo un buen año, de repente dos al hilo, pero en general, híjole, no ha sido fácil y pues al revés, se ha convertido ya en parte de la burla, ¿no? De un equipo del tamaño que son los Cowboys, tener sin ganar desde el 96 ya es bastante lejano. Por Entonces, eso. eh, yo te diría fácil no es, pero pues bueno, por lo menos nos mantenemos firmes y fieles ahí. Yo sí creo que la manera, digamos, de gestionar al equipo es inadecuada, ¿no? A mí creo que en la mayoría de los casos ya se ha visto muy bien cómo la mezcla de tener un dueño y después tener un gerente general hace mucho sentido y ayuda a que crezcan los programas, a que se desarrollen de mejor manera. Entonces, si bien es cierto que dicen que Jerry Jones se echa a un lado, pues a quien ha metido en esas posiciones es a sus hijos y entonces termina estando muy involucrado todavía. Yo sí creo que tiene que cambiar a nivel gerencia general y justo lo que dices, es el equipo más valioso y lo increíble es que los aficionados, aunque no tengan los resultados que debería tener, siguen llenando el estadio, siguen comprando mercancía. En la medida en la que eso siga sucediendo, la obligación por ganar parecería no estar tan presente como en otros equipos. Y ya entrando, sí, como ya hemos entrado en Dallas, pues vamos a entrar. ¿Qué te pareció la temporada pasada? Porque aspiraban a mucho. La verdad es que se esperaba mucho de este equipo con la vuelta de Prescott otra vez de su lesión y además con una defensa muy, muy mejorada, como pudimos ver durante la temporada regular. ¿Qué opinión te merece la temporada pasada? Porque al final decepcionó un poquito. Mira, yo te diría que en términos de la temporada regular a mí me sorprendieron, no me decepcionaron. Después de donde venían, si bien es cierto Sí, que me lo de refiero al final, me Prescott. refiero al final No, no, de la no, temporada. entiendo, pero lo que te quiero decir es, para mi gusto, ese récord de 12-5, que fue con lo que acabó en la temporada regular, si a mí me lo hubieras preguntado antes de que empezara la temporada, yo te lo firmaba en cualquier Sí, claro. momento. O sea, para mí era un resultado positivo. Y por otro lado, la defensa era bastante experimental. Si bien tenía jugadores importantes y venía Micah Parsons, que igual creo que si todos hubiéramos pensado que se iba a convertir en lo que se convirtió, hubiera sido la primera selección y no le hubiera llegado a los Cowboys hasta ese punto. Te diría que en términos generales me gustó mucho. Creo que Dan Quinn, desde el costado defensivo, logró amalgamar un equipo que por lo general el talón de Aquiles de los Cowboys de los últimos años había sido ese. ¿Qué me parece que no atacaron? Y a fin de cuentas es lo que les costó los partidos duros e inclusive el de San Francisco. Yo creo que llevan un rato minimizando el peso de la línea ofensiva o queriendo vivir con la gloria de una línea ofensiva que tiene tiempo sin ser lo que era. Porque Tyron Smith se pierde partidos por lesión y normalmente esos partidos les cuestan muchísimo trabajo. Por ahí, desde que se fue Frederick al centro, la verdad, o sea, el centro no han tenido esa posición o ese lugar bien cerrado, bien sellado y que les permite moverse hacia los dos lados. Eh, Híjole, Zach Martin es el único que sigue siendo para mi gusto un jugador que está al nivel de lo que estuvo en otros años, pero inclusive él de repente tiene lesiones. Así es que en términos generales creo que ofensivamente hablando les falta reforzar mucho la línea y además no lo han hecho para la temporada 2022, pero estamos hablando de la pasada. Entonces yo ahí veía un problema inminente. Y por otro lado, en el costado defensivo, creo que donde no han hecho el trabajo es en la posición de safety.
Y durante varios años han habido safeties buenos disponibles en el mercado. Estuvo por ahí Earl Thomas en su momento, estuvo por ahí Matthew antes de irse al equipo de Kansas City, ahorita sigue disponible. Y no ves un safety así fuerte en el equipo de los Cowboys, un safety dominante que le aporte un poquito más a la defensiva. Así es que creo que desde esos dos lados pecaron. Más allá de eso, eh, yo creo que tienen un problema con Mike McCarthy, ¿no? En términos generales de cómo dirige y cómo lleva el equipo en diferentes costados. Y ahora sí hablemos de cómo terminaron los playoffs. Pues sí, después de un récord de 2-6-5, por lo menos se antojaba para que pudieran sacar un partido que además era en casa. Sí, era en contra de San Francisco, que para mi gusto era uno de los rivales que más se le iban a complicar a los Cowboys en dado caso de calificar, ¿no? Porque son buenos estableciendo el juego terrestre, porque tienen una línea defensiva tremenda que le hizo la vida de cuadros a la línea ofensiva de los Cowboys, y finalmente tienes un jugador muy explosivo como Divo Samuel, que no importaba en qué posición lo ponían en el campo, hacía locuras y nadie lo podía parar. Creo que faltó diseñar un plan de juego para parar a Divo Samuel, que realmente era lo más importante. Así es que yo dividiría la pregunta para cerrar en dos. Lo que hicieron en temporada regular a nivel récord me pareció sensacional. Como te digo, no era algo que yo esperaba. Sí esperaba que fueran el primer lugar de la división, pero no pensé que se le iban a llevar por tanto. Ya hablando de los playoffs en particular, y sobre todo yo creo que de la segunda mitad de temporada y también de los playoffs, terminaron sin poder ganar partidos importantes, y uno de ellos, pues sí, definitivamente era poder sacar ese partido en contra de los 49ers, en donde inclusive acaba con una muy dudosa selección de jugada, este clock management que tanto se le ha achacado a McCarthy y que en verdad, de buena manera, falla constantemente con cómo toma esas decisiones. Sí, Pero bueno, además venían de una temporada, ya recordemos la temporada de la NFC este, que fue horrible, la anterior, se metió en playoffs con récord negativo. Pero ya este año mucha mejora y bueno, David, yo creo que el año que viene ya... sí, pero quería entrar en una pregunta y es la gran pregunta y a veces ya que tiene relación con España y sabe que hay un gran debate aquí con Prescott, ¿no? Dallas Cowboys ha tenido grandes QBs pero que no han conseguido llevar al equipo, llevan 25 años sin ganar, como Tony Romo en el pasado y otros. Y la pregunta es, ¿Prescott sí o Prescott no, Jack? Híjole, si tuviera que contestarte hoy, te diría Prescott no. Y en algún momento sí has pensado que sí, ¿no? En algún momento. ¿Sabes? El momento en donde pensé Prescott sí fue en la primera temporada. Cuando Prescott arrancó, tomó el lugar de Tony Romo durante la temporada baja, y tuvieron esta temporada sensacional, Ellis y Elliott, y tenían una línea ofensiva, como te decía, ahí sí de miedo completa en sus mejores tiempos. Ese año había sido sensacional lo que habían logrado en temporada regular. Nos rompieron el corazón a todos con aquella derrota en contra de Aaron Rodgers en el AT&T Stadium, cuando le mandó el pase a Jared Cook, quedando en una jugada ahí rota, y después el gol de campo de Mason Crosby. Pero la sensación que dejaban en ese 2016 era muy positiva, porque eran dos jovencitos que apenas llegaban a la NFL y que parecía que la podían romper. Yo te diría que en ese momento yo dije Dak Prescott sí, por todo lo que fue. Hoy en día te diría, si me pones a pensar en los otros quarterbacks que veo en la liga, te puedo decir Dak Prescott no. Ahora, si le dan el soporte correcto, de nuevo es una línea ofensiva dominante, un juego, un compromiso con el juego terrestre, porque creo que eso también le ha faltado a los Cowboys en los últimos años. Entiendo que Elliott no está ya en el momento en el que estaba y no es tan dominante como al principio, pero puedes tener un balance con él, con Pollard, o inclusive traer a alguien más. Si el juego terrestre se vuelve la base, si la línea ofensiva domina, entonces creo que Prescott puede hacer jugadas excepcionales. Si le ponen la carga de tener que mandar 40, 50 pases por partido, te diría Dak Prescott no.
Yo estoy maravillado absolutamente y creo que va a cambiar la liga si las lesiones respetan, que es Micah Parsons. ¿Qué opinas de él? La verdad que a mí me fascina, creo que es un unicornio Yo absoluto. creo que estamos Creo, todos ahí en ese barco. creo que hace de todo y creo que eso va a ser muy importante para el futuro de estos Dallas, que ya hilando esto ya nos puedes comentar cómo ves el futuro de estos Dallas Cowboys inmediato para el año que viene o aún es pronto para poder analizarlo. No creo que sea pronto, digo, creo que el draft nos va a ayudar un poco para ciertas posiciones que justo son las que en este momento hacen falta, pero yo te diría que lo de Micah Parsons es sensacional. A mí me pareció extraordinario lo que pudo hacer, se puede alinear en prácticamente cualquier parte del campo, le dio un dinamismo y logró hacer que el resto del equipo sea mejor, digo, claramente viene desde los entrenadores, viene desde el planteamiento, pero oye, no tenemos a DeMarcus Lawrence, no te preocupes, vas para allá. Se nos va porque tuvimos que correr a Jalen Smith, no te preocupes, va para allá. Oye, de repente necesito a alguien que siga un receptor, no te preocupes, Micah Parsons puede. Entonces, lo que le puede agregar desde esa perspectiva es tremenda. La verdad es que creo que hace que todo el equipo, sobre todo el cuerpo de linebackers y de linieros, se haga mejor alrededor suyo. Así es que eso definitivamente tiene y va a tener resultados positivos. Y para la defensiva, pues el reto es doble, ¿no? Porque por un lado ya sorprendieron el año pasado y necesitan poder ser capaces de mantener ese nivel, en donde creo que lo principal que tuvieron, para bien y para mal, es que fueron muy oportunistas. O sea, tener una capacidad y un olfato con Trevon Diggs sobre todo, pero la verdad es que todos lo tenían para interceptar, para crear balones sueltos y para llevarse la pelota, y eso cambia radicalmente los partidos. Pero es difícil mantener ese espíritu 2 campañas consecutivas. Ojalá y lo puedan hacer desde la perspectiva defensiva y que lo sigan poniendo libres para poder generar ese tipo de jugadas. El reto es que por lo general, mientras más te arriesgas para las intercepciones y las jugadas grandes, permites jugadas grandes del otro lado. Y los Cowboys fueron uno de los equipos que más jugadas de 40 yardas o más permitieron defensivamente hablando. Así es que eso es algo que tienen que atender si quieren poder pelear de una manera más importante. Pero sí, yo lo que te decía hace rato, creo que cualquiera que haya visto a Micah Parsons en acción el año pasado pensaría que tenía que haber sido la primera selección general. Y Y sin ahora, duda. ahora que has Por hablado de encima de defensiva, Lawrence. sí, ya has hablado de defensiva, pero nos vamos a la ofensiva también. Han salido Amari, menuda temporada hizo Amari, y Cedric Wilson, que destacó mucho en la segunda parte también. Sí. Ahora que Dallas va a por un receptor en el draft, ¿no? Seguramente, porque vienen buenos, muy buenos receptores. Yo creo que justo fue lo que calcularon, ¿no? A fin de cuentas, pensaron que se van a poder volver a topar con un buen receptor entre la primera y la segunda ronda probablemente y permitieron que se vaya Mari Cooper. Creo que a fin de cuentas, cuando ves lo que dieron por Tyreek Hill otros o lo que dieron por Davante Adams, que entiendo que está en otra liga, ¿eh? O sea, Mari Cooper no está en ese nivel ni cercano, pero sí te quedas con un sentimiento de que los Cowboys recibieron muy poco a cambio de Amari Cooper, ¿no? Es una selección de quinta ronda y un intercambio de las selecciones de sexta ronda. Creo que podían haber recibido más porque además en su momento dieron mucho más para ir por él y creo que están justo o tendrían que haber tratado de a lo mejor una tercera ronda sería lo mínimo que yo esperaría para de verdad tener jugadores que puedan pesar en diferentes aspectos. Yo creo que los Cowboys, como te decía, hay 3 posiciones que tienen que atacar. Una es claramente el hueco que les ha dejado el receptor, porque además a quien sí extendieron a Michael Gallup, pero viene de una lesión en el último partido de la temporada. Así es que falta ver cómo está él. Realmente sabemos que tenemos a CeeDee Lamb y párale contar para poder, bueno, y por ahí volvieron a firmar a Noah Brown. Digo, en teoría va a estar bien Michael Gallup, pero uno nunca sabe cómo se regresa, sobre todo al principio de esas lesiones. Así es que definitivamente los vemos buscando un receptor en, en, en el draft. Por ahí quizás complementen con alguno de los receptores que todavía están disponibles en la agencia libre, ¿no? Sigue por ahí Jarvis Landry, algunos que pueden de alguna manera complementar. Cuesta trabajo pensar que vayan a pagar mucho por la posición, ¿no? Pues Creo que más Landry bien, pide mucho. Sí. Landry está por pidiendo eso te mucho. digo. Pero por ahí de Hoy, repente acaban con un contrato de un año. La otra posición que creo que tienen que reforzar sí o sí, y además
dejaron ir jugadores, inclusive digo, dejaron ir a Lael Collins, por ahí dejaron también ir a uno de sus guardias, así es que creo que la línea ofensiva tiene que ser prioridad en este draft. Lleva años no siéndolo y no fueron por jugadores durante la agencia libre, porque sí que había linieros y otros importantes y no han ido por ellos en la agencia libre. Así es que es otra de las posiciones que tienen que reforzar. Y yo insisto, sí, a mí me gustaría, aunque ya está un poquito más grande, pero yo por ahí Matthew que sigue disponible, me encantaría verlo de safety de los Cowboys porque creo que le daría otra dimensión a esa defensiva. Son, para mi gusto, los tres espacios más importantes que tienen los Cowboys, además de que perdieron a Randy Gregory como liniero defensivo, entonces seguramente tendrán que complementar con alguien más. Sí, le daría experiencia un poco. Y entrando en otro tema, ya nos has hablado un poquito de Dallas. Nos gustaría, como nos gusta hacer reflexiones en el programa y en estas entrevistas, tú sueles viajar bastante, por suerte, por lo que sabemos, a Estados Unidos a ver partidos. Yo imagino que has estado ahí en el AT viendo a los Dallas Cowboys y en más estadios. ¿Qué significa ver un partido de fútbol americano? ¿Qué sensaciones provoca en vivo? Para nosotros este programa lo ve mucha gente desde España y no tienen la oportunidad de ver partidos. Ahora ya con la expansión internacional sí que vamos a tener mayores oportunidades de poder vivir esas sensaciones, pero ¿qué es vivir un partido de fútbol americano en el estadio, todo lo que rodea a la liga y qué sensaciones te provoca? Y sobre todo si quieres contarnos un poquito de cómo es el estadio de los Dallas Cowboys, que es impresionante, es uno de los mejores del mundo. Y la afición en directo también. Mira, la verdad es que en términos generales la experiencia es, o sea, lo que te diga es insuficiente para lo que se siente cuando estás en un partido de fútbol americano, sobre todo cuando estás viendo a tu equipo favorito en su estadio. Te diría que eso sí es radicalmente diferente. Durante muchos años no tuve la oportunidad de ir a los partidos de los Cowboys. El primer partido que fui junto con mi papá y no tiene tantos años. Todavía jugaba Peyton Manning, pero ya con los Broncos aquella temporada que habían arrancado muy bien, en donde pierden el Super Bowl en contra de Seattle. Y fue un partido en contra de los Cowboys en el AT&T Stadium, todavía con Tony Romo. Por ahí fue una locura de encuentro, fue un partido que acabó, si no mal recuerdo, 51-48 o 52, Un espectáculo. 51-48. Fue una cosa de locos en donde ambos equipos anotaban, cada una que tenían, inclusive Peyton Manning una jugada, me acuerdo perfecto, tan nos hizo la finta de que no corría, que entró caminando a las diagonales en un momento dado. Fue un juegazo que acabó con una intercepción a Tony Romo, como de costumbre, pensando en lo que solía pasarle. Entonces, ya a partir de ahí, la verdad es que sí he agarrado con cierta frecuencia, por lo menos durante un buen tiempo trato de ir a un partido por temporada. Eh, y lo que he ido tratando de hacer los últimos años es conocer diferentes estadios. Pero no hay como ver al equipo en tu estadio y con todo el apoyo del público y todo lo que hacen en términos generales. El AT&T Stadium, para mi gusto, es el primer estadio de esta nueva generación que hoy en día ya es mucho más común, ¿no? Ya a partir de esa remodelación vino remodelación, o bueno, vino un nuevo estadio en Atlanta, vino un nuevo estadio en Minnesota, tenemos ahora el estadio de los Rams, el primer estadio de Las Vegas, que ya tienen mucho, y digo, muchos de los elementos que quizás se voltearon a ver en su momento para el AT&T Stadium, a mí me sigue pareciendo extraordinario lo que se siente y lo que se percibe en ese estadio una vez que juegas. Tienen muchos elementos además como para que te entretengas, desde estas zonas en donde puedes elegir a los jugadores y tú salir en una foto, salir en un video, entonces se vuelve una integración padre. Por ahí en el estadio, en las terceras oportunidades, todo lo que son las pantallas, te piden que haga ruido, salen los jugadores pidiéndote que les eches porras, cuando necesitan una jugada grande a la ofensiva lo mismo, van marcando los decibeles que estás haciendo de ruido para tratar de poner presión al quarterback rival, entonces una locura. Este año pude ir por primera vez ahora con mi familia, mis hijos y mi esposa al AT&T Stadium y nos tocó el partido en contra de Atlanta en donde los Cowboys le pasaron por encima, así es que fue sensacional, ¿no? Por ahí te diría que, insisto, en estos estadios que considero de nueva generación, es el pionero. Ya por ahí, a lo mejor si lo comparas con lo que es el SoFi o lo que es el Estadio de Las Vegas, hay ciertos elementos que te gustan más de esas nuevas opciones, pero es un estadio espectacular. Y mira, yo en términos generales te diría que cualquier experiencia en el estadio
en el deporte que sea, para mí es una belleza. A mí me gustan prácticamente todos los deportes. El fútbol americano es mi favorito, pero soy clavado del fútbol soccer. Durante un buen tiempo tuve la oportunidad, por ejemplo, yo viví en Madrid 6 meses y me la pasaba en el Bernabéu, tiro por viaje, y Bueno, cuando no era el Bernabéu me iba al Vicente Calderón, al extinto Vicente Calderón, con tal de ver partidos de fútbol en vivo. Para mí la experiencia del estadio es otra. Me encanta el béisbol, soy un aficionado a los Cachorros de Chicago y cuando voy al estadio de béisbol me parece sensacional. Entonces, lo que te diría es que lo que puede pasar en cualquiera se extiende. La experiencia para mí el fútbol americano, siendo el deporte que más me gusta, se multiplica exponencialmente, ¿no? ¿Has estado viendo la y NBA también? ¿Te ha tocado, has ido a ver la NBA? He visto la NBA, pero nunca he podido ir a un estadio de NBA en Estados no, Unidos. Tuve chance de ir porque de repente en estos temas de expansión han jugado un par de juegos en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de ¿Mm? México, y por ahí tuve chance de ir. No he ido a ver Vale. partidos por allá, pero ya, sí ya, es uno de mis grandes pendientes porque dicen que la experiencia es sensacional. que bueno, aprovechando esto que acabas de decir, y siempre que todos los desde México llegan a este programa, les preguntamos siempre qué opinión tienes de que si alguna vez ves posible, no ahora, pero de aquí a 10 15 años, que tengáis en la Ciudad de México, por decir un ejemplo, o en Monterrey o donde sea, un equipo de fútbol americano, eso que siempre se habla, ¿lo ves posible o cuál es tu reflexión sobre este tema? Mira, creo que en los planes del NFL podría terminar por suceder. Siento que quizás lo que ha ocurrido en los últimos 2 años a raíz de la pandemia dificulte más las posibilidades de que eso suceda, ¿no? Porque a fin de cuentas, si te pones a pensar las dificultades de traslado, las dificultades del cuidado, cómo tienen que ser los diferentes elementos, cómo debes de mantener el cuidado en cada una de las condiciones y todas las negociaciones que tienes que hacer para que eso sucedan, cuando tienes que involucrar diferentes países, diferentes idiosincrasias, tiendo a pensar que se complica más de lo que se puede lograr. Pero si los planes de la expansión de la NFL van en serio, me refiero más allá de que tener una mayor huella en cualquier lugar, creo que sí podría suceder y sería un destino lógico porque por un lado estás muy cerca de Estados Unidos y por otro lado tienes a la segunda afición más grande del fútbol americano del mundo, en términos numéricos. Entonces sí existe esa posibilidad de que ocurra. Me cuesta un poco más de trabajo, también te lo digo tal cual, porque el promedio de ingresos en México es muy por debajo al de Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo hacer un partido por año y vender los boletos caros y que todo el mundo se muere por ir a ese único partido, que cuando ya tienes un equipo al que hay que apoyar 8 veces, que hay que llenarlo, que se vuelve un poquito más complicado al nivel de precios que suele estar acostumbrado la NFL vender boletos y de manera recurrente. Entonces, lo veo complicado. Yo estaría vuelto loco y me encantaría la idea, pero lo veo complicado. Igual tendrán que cambiar Y los precios, ¿no? sí, Allí en México. Igual tendrían que ser bueno, más... o Pero es que ajustarlos, entonces pero dejaría bueno, de ser atractivo para la NFL porque Sí. parte de lo que hace es en cuánto vende los derechos, en cuánto vende los boletos, claro. todo eso termina siendo parte del paquete de cuánto vale inclusive la nómina para el año que sigue. Y hablando de lo internacional y saltando en ya, bueno, sabemos que, como ha comentado Iván, que colaboras con 100 Yardas, con Iker Sagasti, por ejemplo, has estado bastantes días ahí charlando, en España ya te conocen. ¿Qué sensaciones te provoca? Y bueno, has comentado que has vivido también aquí en España, en Madrid. ¿Qué sensaciones te provoca este boom, sobre todo aquí en España, de la NFL? ¿Y qué sensaciones provoca en México lo que se sabe de los aficionados de fútbol americano en España? Mira, yo te diría que en términos generales me he sorprendido desde que tuve el primer contacto con la gente de 100 yardas y sobre todo con varios de los que han ido ocurriendo, porque la verdad veo un nivel de entendimiento del juego, de análisis, de detalle que quizás parecería, bueno, en términos generales para mi gusto parece poco común. Entonces, el equipo de 100 yardas en específico es un equipo que considero muy profesional, muy completo. Yo me entretengo muchísimo cada que me puedo dar una vuelta con ellos porque la verdad platican mucho del deporte como a mí me gusta platicarlo, tanto la parte divertida como la parte analítica y lo tienen clarísimo y lo tienen muy bien mapeado y todo. El boom me parece sumamente positivo, ¿no? A fin de cuentas, si bien es un país en donde el fútbol es rey,
creo que hay espacio para que se puedan descubrir otros deportes. Claramente el básquetbol es otro deporte que tiene fuerza entre lo que es la liga que tienen por allá, el que varios jugadores españoles han podido dar el brinco a la NBA, pero por ahí la NFL la verdad es que es un espectáculo completo y el que crezca en todos los lugares del mundo, a fin de cuentas, beneficia a la NFL porque hay más ingresos, hay más recursos y hay posibilidad de seguirla manteniendo de esa manera. Entonces, yo te diría que el momento en el que viví en Madrid, que a lo mejor fue hace aproximadamente 20 años, era rarísimo que alguien por allá te hablara de fútbol americano, te dijera quién le va. No, no era común que se quedaran despiertos para ver un partido. Digamos, porque con las diferencias de horarios por ahí, los del domingo en la noche o los del domingo en la tarde suelen costar trabajo. Es más, no, ni siquiera te lo encontrabas en la tele normal. Entonces, el que existan todos esos esfuerzos para poderlo llevar, a mí me parece sensacional. Creo que es bienvenido. Y te diría que justo, creo que la sorpresa que yo me llevé conociendo al equipo de 100 yardas y lo que me he ido llevando mientras más conozco es lo que vemos los aficionados mexicanos o mientras más escuchamos que ya varios españoles empiezan a clavarse con la NFL. Así es que les damos la bienvenida porque es un deporte espectacular. Claramente ustedes no son novatos en eso, pero insisto, creo que mientras más gente lo vea, es benéfico para el deporte en términos generales. Qué bueno. Iván, ahora te voy a hacer una serie de preguntas breves, ¿no, Iván? Sí, vamos a hacer unas preguntitas rápidas, de estas que comprometemos un poquito al invitado. Bueno, tampoco lo comprometemos tanto, pero es para conocerlo más personalmente. Jack, si no estuvieses dedicado a esto de fútbol americano, de un poquito de los medios de comunicación, ¿qué te hubiese gustado ser? Si me preguntaras a mí en términos generales, bueno, es importante decirte que lo que hago de los medios, yo lo hago de hobby. Estoy cada vez metiéndome más, pero no es mi trabajo principal. Yo estoy en medios de comunicación, pero medios de comunicación de otro tipo en términos Sí. generales. Eh, pero en términos puntuales, si me preguntaras a mí cuál es mi rol ideal, general manager de un equipo deportivo. Ese sería lo Buena. que quisiera hacer. Quisiera poder elegir a los jugadores, quisiera poder negociar, quisiera tener un equipo para poder llenar el estadio, quisiera poner el mejor espectáculo para poderlo llegar, quisiera estar cercano a los aficionados en términos de lo que quieren ver. Así es que siempre he dicho que si algún momento puedo cambiar, ese sería el punto al que cambiaría. Nos gusta, esa respuesta nunca nos la habían dado. Nos gusta esa Bien. respuesta. Diferente. Sí, vamos un poquito a la niñez también. Aficionado de Dallas desde pequeñito. ¿Qué ídolos tenía ya cuando era niño? Bueno, ¿de los Cowboys o en general? En general, de deporte. Sí, de O sea, deporte. digamos, de los Cowboys me tocó a mí el momento de Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin, Deion Sanders. Entonces, esta, aunque no lo crean, Sí. viene con ese tipo de dedicatoria. Entonces, ahí en términos generales, me tocó empezar con Hugo Sánchez en sus mejores momentos en el Real Madrid. Entonces, en términos deportivos, él me parecía sensacional. Si me cambio al básquetbol, me tocó ver o crecí con Michael Jordan, así es que lo que podía hacer cada día y cada noche en el United era extraordinario y fui un fanático completo de Sammy Sosa en esta afición a los Cachorros de Chicago. Una historia padrísima es que de pequeño todavía existían los Expos de Montreal y mi papá tiene un hermano que vive en Montreal. Lo fuimos a visitar en verano y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir, quiero ver si los Cubs juegan en Montreal. Resulta que nos toca que jueguen en Montreal y fue un año en donde Sammy Sosa tuvo un duelo con Mark Maguire para romper el récord de home runs que existía. Y me dice mi papá, ¿dónde quieres ir? Y le dije, yo me quiero sentar en los bleachers atrás de Sammy Sosa. Entonces me voy de niño con mi guante y todo el partido le estoy grite y grite, Sammy, 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 Sammy. Y de repente se voltea y me hace esta señal. Y el siguiente fly ball que recibe se acerca y me da la pelota ahí en el estadio. Así es Wow. que para mí esa cosa es una locura. Era otro de los jugadores que yo me divertía muchísimo viendo. Eso hablándote del espíritu, digamos, deportivo. Por ahí estuve fascinado durante muchos años con Bono de YouTube, también como una figura en otros términos completamente distintos. Así es que creo que por ahí te podré decir un poquito. Ok.
Vale, y ya que si si te diesen a elegir un momento dentro del deporte, fútbol americano, o fútbol, soccer o como quieras, en ponerte en la piel de un jugador, en un partido determinado, ¿a quién elegirías? Meterte en ese jugador, en ese momento. Es Híjole. complicado, es complicado. Un momento histórico de un partido, una final o un partido que hayas visto. Mira, yo creo que si tuviera que elegir un momento en particular, pensando ya en momentos más cercanos, ¿no? Tendría que elegir... Ay, qué buena pregunta. Nos gusta esta porque... Me gustaría, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría ser el... te va a dar risa, pero me gustaría ser el cornerback que interceptó a Russell Wilson en el Super Bowl en contra de Nueva Inglaterra, en esa jugada en la yarda 1 que selló la victoria para los Pats. Esa es Wow. una que siento, pensando en el sentimiento y la Sí, sí. euforia que genera, ¿no? Si Sí. tuviera que decirte en la cabeza de quién me gustaría estar, hay muchos momentos en los que me gustaría estar en la cabeza de Tom Brady, justo con esa tranquilidad en un drive en donde estás perdiendo por menos de un touchdown y estás dentro de los últimos 2 minutos. Y por ahí otro que me parecería extraordinario sería poder estar en los zapatos de Patrick Mahomes en ese partido en contra de los Titanes de Tennessee, en donde empezaron perdiendo por 20 puntos en playoffs hace un par de años, el Sí, año que sí. ganan el Super Bowl, Me acuerdo y le logra dar perfectamente. la vuelta con mucha tranquilidad. Yo soy de Titans, o sea que me acuerdo de ese momento. Así Mis Pues que, muy bien. condolencias. bueno, que ahora no estamos tan mal, ahora estamos ahí, fuimos los mejores de la americana la pasada temporada. Y ya rápidamente, De mucho le sirvió. bueno, de poquito a poquito, de nada, de nada a nada. Bueno, pues David, yo creo que ya... Sí, ya hemos terminado. Bueno, como digo, disculpad por los problemas técnicos. Yo no he tenido unos problemas, entonces he podido hacer la entrevista como he podido. Pero creo que ha quedado bastante bien. Nos Bueno, ha gustado. se te escucha y se te ve bien, o sea que no hay problema. Perfecto. Pues nada, Jack, de verdad, un auténtico placer poder tener en nuestra ya clásica sección de entrevistas, en el que han pasado ya muchísima gente y tenías que estar de nuevo aquí, tenías que estar. Y bueno, a ver si te puedes pasar un día ya tranquilamente para analizar lo que es ya puro deporte. Si te apetece un día, aquí tienes tu casa para poder venir. Feliz de la vida, le entramos ya de lleno cuando se acerque la temporada, podemos analizar el draft, elijamos lo que sea. David, Iván, fue un placer de mi parte y ojalá a todos les guste bastante. Vale, fantástico, gracias. Un placer, Jack, y nos vamos viendo y hablando de NFL, después de conocerte un poquito mejor, que también queríamos eso, hablaremos de la NFL más adelante. Así que muchas gracias, Jack, y un abrazo. Gracias.